Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es René Mora, profesor de la Escuela de Química, y el día de hoy vamos a hablar sobre destilación. Para hablar de destilación, primero vamos a hablar de otro concepto relacionado que se llama equilibrio líquido-vapor. Entonces, primero vamos a explicar qué es esto, el equilibrio líquido-vapor, y después vamos a explicar cómo se aplica esto a la destilación. Entonces, ¿qué es el equilibrio líquido-vapor? Cuando nosotros tenemos una sustancia pura, como por ejemplo el agua, y nosotros la hervimos, el agua siempre va a hervir a una misma temperatura. Por ejemplo, cuando estamos en Heredia o estamos en Punta Arenas, esa temperatura va a ser siempre la misma, va a ser constante. En cambio, si tenemos una mezcla, vamos a decir que tenemos en este recipiente una mezcla de dos sustancias que puede ser etanol y agua. Inicialmente tenemos un líquido y lo empezamos a hervir con aquí un poco de calor. Entonces va a llegar el momento en que se va a formar vapor, va a aparecer aquí vapor, y entonces se va a dar algo muy interesante, o dos cosas muy interesantes. La primera es que la temperatura de ebullición de esa mezcla, el punto donde va a empezar a hervir, va a ser variable, no va a ser fijo, va a depender de la composición inicial de la mezcla, de la cantidad de agua y la cantidad de etanol que agregamos al inicio. La segunda cosa interesante es que en este vapor va a haber una mezcla, al igual que en el líquido había una mezcla. Al generarse el vapor, la composición de esta mezcla cambia. La idea entonces es poder explicar cómo cambia la composición del líquido y del vapor y establecer ecuaciones o relaciones que nos permitan predecir lo que está pasando allá adentro. En el caso del etanol y el agua, por experiencia podríamos decir que el etanol es más volátil que el agua, tiene más tendencia a evaporarse. Eso se ve, por ejemplo, viendo los puntos de ebullición, que el del etanol es 78 grados Celsius y el del agua es 100 grados Celsius. Entonces, para entender qué pasa en este recipiente, cuando empezamos a hervir la mezcla de agua y etanol, que digamos tiene 50% y 50% de cada uno, a la hora de formarse la fase vapor, entonces el componente más volátil va a evaporarse más rápidamente o en mayor medida. Entonces esta fase vapor va a tener más etanol que agua. En términos generales podemos decir que el vapor se va a enriquecer en el componente o los componentes más volátiles que había en la mezcla líquida. Entonces, la parte interesante que nos lleva al tema de la destilación es que si yo agarro este vapor y lo condenso, voy a tener una mezcla líquida más rica en el etanol, y si vuelvo a repetir el proceso de volver a hervir esa mezcla, se genera un vapor que va a enriquecerse más en etanol, y lo vuelvo a condensar, y así sucesivamente podría ir enriqueciendo o purificando un componente de interés en una mezcla. En el siguiente video vamos a hablar propiamente de lo que es la destilación fraccionada.